con una tumoración a nivel de tiroides, fue operado, tenía antecedentes de una insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. En la mañana todo bien, se había extubado, todo tranquilo, estaba ventilando espontáneamente, las presiones de los signos vitales estaban bien. Bueno, yo voy a informar a los familiares y de pronto hace paro cardíaco. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué ha pasado? Hablen, ahora es momento de equivocarse, después ya no se van a equivocar. ¿Hizo una arritmia? No, estaba por diálisis frecuente, aparentemente normal. Tumor inactivo puede ser para todo, tiroidismo, hiperparaturismo, pero no. ¿Qué había pasado? Pero hay que sospechar rápidamente, ¿no? Si tengo insuficiencia renal, ¿qué estoy pensando? Los pacientes que tienen insuficiencia renal, que no orinan, anúricos, usualmente, generalmente digo, porque la mayoría de los casos hacen hipercalemias. Entonces yo lo primero que pregunté era hipercalemias. Sin embargo, hacemos la resucitación. Ya saben, después de la resucitación me tengo que preguntar las causas reversibles, ¿no? Y dentro de ellas está hipercalemias. En los hospitales la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio son hipercalemias, la mayoría, ¿no? Entonces, ya conociendo eso, primero en toda emergencia, salta en shock, sepsis, deshidratación, paro cardíaco, en un hospital siempre sacar la gasometría. Por eso es importante este tema. Y al momento de sacar la gasometría, el potasio está en 6. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, mientras que yo le pido al nefrólogo una diálisis de emergencia, ya, pero mientras estoy haciendo la resucitación, porque ese paciente duró 20 minutos de resucitación, entonces ese rato, ¿me van a dializar ese rato o no? No. ¿Pero qué hago? Primero con gluconato de calcio, ¿no? Estabilización de gluconato. Puedo poner una ampolla y después repetir en 15 a 20 minutos. ¿Qué más hago? Ya eso está, ya eso no, ya nos hemos intubado, todos seguíamos haciendo la RCP y todo y no salía. Le pusimos gluconato de calcio. A ver, eso es lo que ha pasado ayer nomás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aumento el potasio intracelularmente? Insulina, ¿cuánto? 10 unidades, ¿ok? Con dextrosa al 33%, ¿no? Unos 5 ampollas. Y pasamos rápido, normalmente se pasa en 20-30 minutos, en este caso ya empezamos un poco más rápido. ¿Qué más? Salbutamol. Ya, le damos sus partes al salbutamol. ¿Qué más? Es justamente lo que se ha puesto ahora, pero estamos yendo ya a la práctica. ¿Qué falta más? ¿Le podremos dar furosemida? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Por qué no o por qué sí? ¿Por qué? Ya, sí es diurético, pero sí estaría orinando, pero ya no orina. Ya no orina. ¿Qué más le damos? ¿Le damos bicarbonato o no? ¿Ah? Y por supuesto le sacamos un EKG. Todo paro tiene que tener un EKG y tenemos temperatura. Ya estaba haciendo una taquicardia ventricular, pero prácticamente entró a ritmo sinusal y lo sacamos. Entonces ese paciente, ahí sí, a diálisis, ¿no? Con todo el riesgo que se pueda correr. Eso. Hace 3 días un niño viene con una historia de hace 2 semanas, gripe,
A la semana hace diarreas de Urubamba. Y justo yo estaba en la clínica y me atiendo, era un niño de 3 años, yo no veo pequeño, lo veo más adultos, pero me llaman. Y bueno, le tocan el abdomen, todo es doloroso. Vamos a llamar al cirujano para que lo opere. Y veo la mano así. ¿Qué es esto? Dije a la vista, ¿no? A la vista. Y todo el músculo estaba doliendo, estaba haciendo espasmos, estaba llorando todo el rato. Y al evaluar los médicos generales, evaluaron la parte atómica, pues todo le dolía. No, es una oclusión intestinal, ¿no? Entonces yo miro este ciclo clásico y dije, haga inmediatamente. El calcio estaba bajo, había hiponatremia, muchas de las veces van a ser mixtas, ¿no? Comienzo a reponer cloruro porque estaba deshidratado y me puse gluconato de calcio en una ampolla, lento en 20 minutos. ¿Ya? Y comenzó de todo lo que estaba rígido a mejorar. Entonces, incluso lo saqué poco para que ustedes lo vean cómo. Entonces es importante. Y la respuesta es rápida. Hidratación y gluconato de calcio. Entonces el niño dejó de llorar y estaba tranquilo después de su resolución. ¿Qué había pasado? Había vomitado todo el tiempo, mala fiebre y todo, había hecho sepsis. Le saqué el examen de orina, una sepsis por una pielonefritis. Entonces, estas cosas van a ver. Y lo que vemos más en oncología, en las hipertensiones, ¿no? Ahí tenemos que ignorarla. Y eso van a ver en emergencia ya. Entonces nos toca un importante tema. Ustedes van a ver. Todos tienen que saber sobre la sepsis. Nos toca sepsis. ¿Sí? Pero ¿cómo estabilizamos? A ver, ¿cómo diagnostico sepsis? ¿Cómo digo que este paciente tiene sepsis según la emergencia? Hipoperfusión periférica. A ver, sepsis, empecemos para sepsis. Lactato, estamos hablando de shock. A ver, ¿qué más? A ver, ahora se pueden equivocar, ya digo de médicos ya no, pero ¿qué es sepsis? Falla multiorgánica causada de Disfunción multiorgánica, ¿sí? Producido por una infección. Y shock séptico es el estado. Ya vamos con sus palabras. Uno de los puntos importantes que la presión está menos de 65, ¿no? Y necesita un vasopresor. Y ahí lo que me han hablado, lactato mayor de 2. Entonces es importante tener esos conocimientos básicos. ¿Y cómo clasifico? Quisofa. El quisofa no se debe recomendar. Hay otros parámetros como el NIU, ¿no? Inclusive el CIRS, que no tiene mucha especificidad. Pero siempre se debe asociar dos para un concepto. El quisofa fue inventado para hacer en casos de emergencia rápida, ¿no? ¿Cómo está el estado? ¿Cómo está la respiración? ¿Qué más? Glasgow. Situación sistólica, ¿no? Entonces, eso, pero no tiene la sensibilidad. Bien, a ver. Entonces, vean atentos este video. Y ahí van a definir todo. Hay que ver Tiene diabetes, tiene descenso de resistencia. La victoria de Alzheimer. 1, 2, 3. Pulso 130, presión 90 sobre 60 de
38. Es código de sepsis. Código. Para así marcar todas las casillas, el gobierno federal aplica nuestro protocolo de sepsis y publica los datos en línea. Hoy debe ser perfecto. 2 grupos de cultivos de sangre, lactato, 30 cc por kilo de suelo, 1 gramo de ceftriaxona, 500 de acitromicina y revital lactato de 3 horas. Karen, ¿Han visto el resumen? ¿Qué más les ha impresionado? A ver, ¿qué les ha impresionado? ¿Qué les ha impresionado? ¿Creen que en los hospitales hacen códigos sepsis y inmediatamente trabajan con eso o lo dejan ahí? Y si puede, si existe Dios, vive, ¿no? Entonces, ustedes han visto el abordaje inmediato, ahí dicen código sepsis. Entonces, eso ya tienen que cambiar ese chip y atender a estos pacientes lentamente, ¿no? En Estados Unidos hay auditores que ven en qué tiempo has tratado a ese paciente. Esta mañana estaba de jurado de sustentación de una tesis. Ya saben que hay tiempo cardíaco. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer la trombólisis? 1 hora, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer la trombólisis en ACVs? ¿Cuánto tiempo tenemos que manejar la sepsis, dar antibióticos? Entonces, tenemos que obrar rápidamente, por eso son códigos y debíamos implantar en todos los hospitales el código sepsis. Actualmente es la mayor mortalidad con traumatismos craneoencefálicos, sepsis. Entonces, tenemos que tener importante conocimiento sobre todo. Acuérdense que esta sepsis o séptico se actualiza cada 5 años. Las últimas medidas que han salido de 2026. Si bien es cierto, algunas cosas han mejorado, probablemente de cada 5 años van a mejorar mucho más. Siempre hay algunas controversias que no han sido todavía mejorados, como es el reto de fluidos, que hemos hablado bastante de ello. ¿Ya? Entonces vamos a tocar algunos puntos importantes. ¿Cuáles han sido los avances hasta el 2026? Entonces tenemos esta guía, lo que he sacado. Bien. Entonces, para una sepsis, ¿qué tiene que ver? Una sospecha de una infección. Probablemente de una infección ya que nosotros sepamos, ¿no? Puede ser bacteria, virus, hongos. ¿Y qué es el importante? Esta infección da una respuesta desregulada. El organismo reacciona de forma exagerada o inadecuada atacando a sus propios tejidos. Y se produce una disfunción orgánica, falla sistémica potencialmente mortal. La sepsis no solamente es una infección grave, es una emergencia médica donde la respuesta anómala del huésped genera un daño vital. Aquí ya se han estudiado varios genes sobre la sepsis, cada uno tiene un gen que puede desarrollar fatalmente una infección o no. Y esto ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, cuando había el COVID. Unos reaccionaban mal y morían, y otros no había ningún problema. He tenido sí mi COVID y no pasó nada. Entonces, eso se está estudiando. Ya en Japón, por ejemplo, todos los habitantes tienen sus genes estudiados. Si ellos van a hacer una respuesta inflamatoria tremenda que va a llegar a la UCI y otros no.
Ese es un punto importante de estudio. Bien. Entonces, como ya hemos dicho, el CIRS ya casi ha dejado de lado, igual que el QuickSofa, ¿no? El pasado, Sepsis 1.2, criterios de CIRS, fiebre, taquicardia, traquimea, depósitos, ¿de acuerdo? El problema, demasiados inespecíficos, incluía respuestas inflamatorias no infecciosas. Término eliminado de sepsis grave. ¿Y cuál es el presente en las guías del 2026? El enfoque de sepsis 3 es centrado de forma exclusiva en la disfunción orgánica sistémica. Ese es el punto. Esto tiene mayor especificidad clínica, el reconocimiento de la patología como un evento sistémico desregulado inducido por el huésped. Identificación clínica. La escala de SOFA mayor de 2 puntos aumenta respecto al basal. La disfunción orgánica se identifica y cuantifica a través del sistema de puntuación SOFA. Alerta de mortalidad. Un cambio agudo de 2 o más puntos en el SOFA se asocia a una forma directa a una mortalidad mayor de 10%. Estamos hablando de SOFA, no de QuickSofa. Y el tamizaje rápido que estaba de boga, que ya no se debe utilizar mucho porque es inespecífico, es el QuickSofa. Es una herramienta de evaluación rápida fuera de la UCI. Nosotros no lo utilizamos, generalmente eso se ha hecho para las urgencias y hacer rápidamente el tema del tamizaje. Entonces, ¿qué conlleva? Uno, alteración del estado mental, lo que estamos conversando, Glasgow menos de 5, una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto y una presión arterial sistólica menor de 100. Entonces, esto nos indicaba que hay una sospecha de sepsis, pero como yo les he dicho, ya no se debe utilizar mucho. ¿Y qué es el shock séptico? Es un subconjunto crítico, una infección, por eso es sepsis, y la sepsis que nos da, de acuerdo, al 10% de mortalidad, y shock séptico, el 40% de mortalidad. Entonces, el shock séptico es un subconjunto mucho más grave que la sepsis. Se caracteriza por alteraciones de órganos, ¿no? Circulatorios, celulares y metabólicas profundas. Representa una hipoperfusión tisular crítica y una incapacidad total para la utilización de oxígeno a nivel celular, multiplicado por 4 el riesgo de muerte. Tenemos que evitar acá que llegue al shock séptico. Y si ha llegado en el shock séptico, tenemos que intervenir inmediatamente por el riesgo de la mortalidad, es mayor del 40%. ¿Cuál es el requisito hemodinámico? Persistencia de hipotensión que exige uso de fármacos vasopresores. ¿Cuál es la primera elección? Es la norepinefrina. Lo más importante cuando está a menos de 65 milímetros de mercurio la presión arterial media, tenemos que poner norepinefrina a pesar de los retos de fluidos. Inclusive, actualmente se da el tratamiento inmediato de colocar la norepinefrina, los vasopresores. ¿Sí? Se van a poner los vasopresores inmediatamente, juntamente con los fluidos. Requisito metabólico, como hemos comentado, el lactato sérico mayor de 2 milimoles, ¿no? 2 milimoles. Esta elevación debe persistir a pesar de una resucitación adecuada con fluidos. Entonces, si sigue persistiendo el lactato sérico a pesar de la resucitación que nosotros hemos realizado, puede que no sea un shock, ¿no? Porque tiene que ver récord de fluidos para hacer el shock y no mejorar la presión arterial media. Entonces nosotros tenemos que dar el tratamiento con vasopresores. ¿Y cuál es la elección? La
la norepinefrina, eso ya está claro, ¿no? Norepinefrina como una primera droga. Ahí está, un resumen. Condición clínica de sepsis, fórmula diagnosticada, infección más disfunción orgánica, SOFA mayor de 2. El perfil fisiopatológico, falla de órganos del sistema inducida por una respuesta exagerada, disregulada, pues, ¿no? La mortalidad es de 10%. Y en el shock séptico, sepsis, a pesar de los retos definidos que nosotros hagamos, más vasopresores, la noradrenalina a una presión mayor de 65 y lactato mayor de 2 milimoles. Aquí hay alteración celular, metabólica aguda y daño endotelial profundo a pesar de fluidos. La mortalidad se incrementa, mayor del 40%. Entonces, la regla de oro, el SHOP exige la presencia de hiperlactacidemia e hipotensión refractaria volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro de las recomendaciones, uno, reconocimiento precoz, ¿no? Identificación inmediata de la sepsis y shock. Son emergencias absolutamente tiempo dependiente. Por eso les he hecho ver la primera afirmación que hemos visto en la primera diapositiva, que era el video, cómo se interviene rápidamente el tema de la sepsis. No podemos esperar. Y en muchos sitios actualmente, pues, un paciente séptico lo tratan muy lentamente. Y es importante, tiempo es vida. 2. La infección. Administración acelerada y temprana de los antimicrobianos. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo tenemos que poner los antibióticos? ¿En cuánto tiempo? Después de reconocido la sepsis. 1 hora, ¿no? Si yo tengo la certeza que ese paciente tiene una neumonía, tengo que arrancar los antibióticos inmediatamente. ¿Está claro? Pero antes, lo ideal es tomar hemocultivos para ver si quieren citar. La hemodinámica. Tenemos que hacer resucitación rápida con fluidos. Y podemos dar tratamiento inmediato también con vasopresores. Con vasopresores. ¿Y cuál es nuestro objetivo en una sepsis? Me estén chateando. No sé qué están haciendo ahí. Presión arterial media de 65. Les estoy viendo. ¿Ya? Bien. El punto 4, sistema de implementación de programas de mejora de calidad y protocolos estandarizados en todo el hospital. Hay unas recomendaciones administrativas que se da. Ya les he comentado, ahí, por ejemplo, en toda emergencia en Estados Unidos, en Europa, los evalúan el tiempo de respuesta frente a una sepsis y varias patologías que hemos estudiado. ¿Y qué es shock séptico refractario? Requiere de dosis alta de vasopresores. Ojo, pregunta de examen. Para los que están acá nomás, no pasen el dato. 0.5 microgramos kilogramo minuto de noradrenalina. ¿Ya? El esfuerzo vale, ¿no? Cuando vengan. Punto. Lactato persistente elevado o tiempo de llenado capilar prolongado, hemos dicho mayor de nuestro llenado capilar. 2 dice en la literatura, no mayor de 3. 3. Nosotros tomamos el sepsis mayor de 3. Vamos a pediatría, ya eso lo van a ver en pediatría. Entonces, es importante actualmente, exige la confirmación obligatoria mediante la ecografía crítica para descartar o confirmar un shock mixto. En todo paciente con shock tenemos que hacer una ecocardiografía para ver cómo está la fracción de eyección, si hay problemas de
del septum, de los pilares, etcétera, a grosso modo. Para ver, de repente puede haber asociado a un shock cardiogénico. Entonces, si todo va bien en la ecografía, vemos que solamente es sepsis y tratamos como cual. Si sería un shock cardiogénico, tenemos que dar otros tratamientos, que son los inotropos. ¿Qué inotropos conocen? Vamos. Para que no duerman. Busquen, escuchar. A ver, inotropos, vamos. A ver. Ya. Y también se puede dar el shock séptico refractario, también viendo cómo va. El continuo de la gravedad, infección, patógeno invasor, acción de antimicrobianos, sepsis. Hemos comentado sopa mayor de 2 y la mortalidad del 10%, tenemos que dar fluidos y monitoreo. Shock séptico, damos con una presión que tenemos que llevar a mayor de 65 y tenemos lactato mayor de 2, mortalidad de 40%. Ahí entran los vasopresores tempranos. Shock refractario, falla hemodinámica extrema. Ya hemos dicho, pregunta de examen, ¿cuándo es? Mayor de 0.5 microgramos, kilogramos minuto. Más ecografía. Tenemos que hacer, ¿para qué? Para ver cómo va la función del corazón. Bien, el diagnóstico veloz y la intervención hemodinámica inmediata en las primeras horas dictan de manera definitiva la supervivencia del paciente. Entonces, ¿de quién va a depender? ¿De quién va a depender la supervivencia? Claro, es una parte de nosotros que tenemos que intervenir precozmente para resolver esa infección. ¿Sí? Por eso están acá, por eso están estudiando. ¿Qué pasa si ustedes no intervienen? La mortalidad se incrementa. En todo, en la emergencia es así. Si ustedes no hacen un reconocimiento precoz de un ACV, se muere ese paciente probablemente. Si no reconocen un infarto adecuadamente, se muere. Y no me van a decir, bueno, ha sido pues su evolución natural. Primera, que sea por eso, oye, los que han hecho ustedes. Hemos visto de la hipernatremia. Si no se corrige a tiempo una hipernatremia, puede haber una muerte cerebral. Está claro. Por eso es importante el curso de emergencias. Entonces, ¿qué hacemos en las buenas prácticas? Una reanimación inmediata de la sepsis y el choque séptico. Son emergencias médicas absolutas. El tratamiento debe comenzar inmediato. Una vez reconocido, empezamos ya la rehidratación. Y vemos cómo va. Y después, si no mejora rápidamente, los vasopresores. Inclusive, cuando hay shock séptico, los dos inmediatamente se deben dar. Código sepsis, esto que no está estipulado ni siquiera en nuestro hospital, así de código sepsis, se sugiere implementación de un protocolo institucional de código sepsis, un equipo de respuesta rápida dedicado. Esto lo van a anotar ya por Lorena, regional. Hay una infección de neumonía sepsis, sí, y ahí está. No. Código sepsis es importante. Bueno, mejora del rendimiento. Utilizar programas de mejora del desempeño, incluyendo detección estructurada y estrategias de calidad del hospital. Ya han visto en el video cómo se debe abordar un código sepsis. Entonces, vamos a ver, ya hemos comentado, utilizar herramientas integrales de evaluación fisiológica con el MENS o el CIS para pacientes hospitalizados gravemente enfermos. Recomendado, 2 del AIDS, puede ser el NIMS y el CIRS, por ejemplo. El quiz software exclusivo en el tema de emergencias, ¿no? Advertencia. El fin del quiz software no se recomienda utilizar, ¿no?, como herramienta única para detección de síntomas. Entonces, la sepsis es un diagnóstico clínico, no debe conformarse ni descartarse el asunto de un solo biomarcador.
estos. En esta clase. ¿Esta o no? La otra. No, esta está para. Entonces, antes de tomar antes de dar la terapia antimicrobiana, tenemos que tomar hemocultivos inmediatos, ¿no? Tomar lo antes posible e idealmente antes de la administración temprana de los antimicrobianos. Si no fuera, no habría cultivo, hay que hacer inmediatamente los antibióticos. Ya en la hora cero. Y tenemos que medir también el lactato. Nosotros utilizamos el lactato para definir el shock, ¿no? Y ver, puede servirnos también para guiar la reanimación. Hay muchas controversias sobre este tema. A veces dicen, no sirve el tema para ver si estamos siendo bien o no, pero sí nos da una idea de que cómo vamos con la resucitación en pacientes con sepsis y shock séptico. Importante, todo tiene su tiempo. Menor de 1 hora, cuarto, ¿no? El choque séptico, administrar terapia antimicrobiana de inmediato. Si nosotros sospechamos que es una neumonía, una apendicitis, una peritonía, inmediatamente, pero antes tenemos que tomar los hemocultivos. Posible sepsis sin choque. Si nosotros estamos dudando si este paciente puede tener sepsis o no, podemos esperar hasta las 3 horas, ¿no? Y a las 3 horas podemos administrar los antibióticos. En esas 3 horas, por supuesto, tenemos que evaluarlo bien para ver de dónde está el foco séptico. Baja probabilidad sin choque. Posponer la terapia antimicrobiana y continuar con seguimiento estrecho. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión a nivel pulmonar y sospechamos que puede ser cáncer, ellos pueden desarrollar SIRS. Entonces, vemos y sacamos otra tomografía, no, es una masa, no hagamos tratamiento de antibióticos. La resucitación con fluidos. Acá es un tema que no me gusta mucho porque hay varios estudios ya y que les he mencionado mucho más antes. 30 ml por kilo de peso. Es mucho. La resucitación se debe ser individualizada de acuerdo a la persona. Y normalmente las resucitaciones son mucho menos de 30 ml por kilo. Pero sí, en este llama la atención que siguen pensando en 30 ml, lo único que pueden hacer es encharcar. Ya hay varios estudios que han dicho que si nosotros resucitamos muchos líquidos, se puede incrementar la mortalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si es shock séptico, podemos empezar con bolos bajos, ¿no? Mira, bolo inicial, administrar 30 ml por kilo de peso en cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas. Si la hipotensión persiste, iniciar un soporte vasopresor. Pero actualmente, pero eso es para el examen porque se van a basar en las guías, pero actualmente las resucitaciones son individualizadas y pueden empezar, si está en shock, rápidamente los vasopresores. ¿Ya? Entonces, probablemente eso, hay dudas, ¿no? O sea, no estoy conforme con esta denominación de 30 ml hora, pero eso está así. Si me preguntan en el examen, respondan a este tema. Pero en la práctica ya nosotros no lo hacemos porque hay muchas investigaciones que dicen que no, 30 ml. Imagínense 70 kilos por 3, 7 por 3, 2100, 2 litros y 100 inmediatamente dentro de las 3 horas. Lo único que vamos a hacer es encharcar. ¿Ya? Guías de reanimación. Utiliza el tiempo de llenado capilar, que es importante. Eso no necesita ningún otro tipo de instrumento para ver, ¿no? Tiempo de llenado. Entonces, actualmente, hemos hablado en la anterior clase, también los cristaloides balanceados están bastante superidos, ¿no? Que hay. Todavía acá lo ponen como primera línea los cristaloides.
porque en una resucitación de sepsis nos hacen una cianosis de cloro. Pero las guías todavía no siguen enfatizando en cristaloides de la primera línea. Pregunta de residentados, sigan poniendo esto, ¿no? Porque ahí está en las guías del 2016. Bueno, esto sí no. Muchos, los más antiguos médicos, oye, le vamos a poner almidones, ¿no? No, ya no se debe colocar almidones, porque tienen muchos efectos colaterales. Gelatinas tampoco. Albúmina suplementaria, usar cristalino solo condicional. Podemos poner en shock séptico refractario albúmina. No hay otras. No hay sepsis, ni en shock séptico. Y en algunas ocasiones. ¿Y? Vamos. Este número ya se lo han grabado. El objetivo inicial es esto, de la presión arterial media 75. Pero acá hay una excepción condicional. Para adultos mayores de 65 años se sugiere un rango inicial ligeramente inferior de 60 a 65. ¿Se acuerdan de ese número ahí que hemos hablado? ¿Se acuerdan? A ver, ¿en qué tipo de shock? Hemorrágico, ¿no? Hemorrágico. Entonces, para los adultos en shock séptico podemos mantener esa presión de 60 a 65. Este es importante, pregunta de examen para los que están y no compartan con sus enemigos. ¿Ya? Primera línea, hemos dicho, fármaco de elección, vía periférica permitida inicialmente. Si les pudiera preguntar, en un paciente que ingresa a emergencia, ¿le puedo dar por vía periférica la noradrenalina? La respuesta es sí. ¿Ya? Sí. Solamente para los que han venido ahora. Sí. Ya tienen como 4 preguntas, creo. Bien, esa es la primera línea. La segunda línea, cuando requiere dosis crecientes ya de la norepinefrina, pasamos a la vasopresina, se dice 0.25 miligramos por kilo. Eso cuando ya pasó la norepinefrina. Si a pesar de darle la vasopresina sigue la presión baja, le damos epinefrina. Pero la pregunta sería, si el paciente está recibiendo vasopresina, ¿qué otro medicamento fármaco podemos administrar? No la adrenalina, pero la restricción ya se supone que ya le damos no la epinefrina, como es la primera elección, primera escala. Acá están las gradas. Claro. Desaconsejamos absolutamente dopamina. Antes, bueno, cuando yo todavía era residente, utilizamos la dopamina. Antes no había la noradrenalina. Pero ya ahora ustedes, la nueva generación, ya deben olvidarse de la dopamina. Y además, creo que ya no hay. Y hay otros medicamentos más, como el azul de metileno, la terpicresina, etc. ¿Ya? Siguen chateando por ahí, creo. Vamos. Manejo de la disfunción cardíaca. La ecoperfusión persistente a pesar del volumen adecuado. Hacemos la ecocardiografía y verificamos, no está funcionando bien el corazón. Entonces tenemos que añadir la dobutamina, es lo que les pregunté. ¿Qué inotropo podría utilizar en un paciente con disfunción cardíaca? Y para ver la disfunción cardíaca, nosotros hemos hecho una ecocardiografía y vemos cómo va la mortalidad. Añadir dobutamina a la norepinefrina o utilizar epinefrina sola. Mira, esto es importante. Pregunta al examen. Si no tengo dobutamina, ¿qué otro medicamento puedo utilizar en una disfunción cardíaca producida por shock séptico? Ahí está la respuesta. Si estoy dando preguntas de examen. Evitar, no usar levosimendan, que lo utilizamos nosotros, es mucho más costoso que la dobutamina
pero la dobutamina es la principal fármaco de elección en estos casos. Estrategia antimicrobiana y control del foco. Control del foco, utilizar Amber Gold. Control del foco. Intervención temprana en menos de 6 horas. Tenemos que buscar un foco. El paciente tiene peritonitis, tenemos que el foco. Tenemos que eliminar el foco. Hacemos una consulta cirugía, o lo operan, lo limpian el foco. Si tienen un absceso, tienen que drenar el foco. ¿Está claro? Entonces empecemos por los beta-lactámicos. Su uso de infusión prolongada para el mantenimiento sobre la administración en el bolo. Muchos todavía los hospitales le están dando los beta-lactámicos. ¿Qué medicamentos son los beta-lactámicos? ¿Qué más? No, si están los vamos, farmacología. Ya, todos los beta-lactámicos, primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Lo más importante en sepsis es dar infusión continua. ¿Ya? En infusión continua, ya no en bolos. Incluso como van a botar ¿se van a dar cuenta? Bueno, me meten en bolo. No, está mal. Los tienen que leer. Y eso está ya desde la otra guía. Multiresistente, terapia empírica sugerida solo con alto riesgo de factores específicos. ¿No? En pacientes que tienen multiresistencia, hay que ver la terapia empírica, ver qué tipo de gérmenes están. Podemos hacer antibióticos tanto para gérmenes gram positivos y gram negativos. Ahora, muchos empiezan a dar también antifúngicos. No se debe dar antifúngicos así nomás. El uso rutinario no debe dar. Tenemos que nosotros dar a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Generalmente son pacientes que están en estancia prolongada, con nutrición parenteral, multioperado. Tenemos una escala, un score de Cándida. De acuerdo al score de Cándida, nosotros damos antifúngico, pero que se han concentrado en el inicio de la terapia. Desescalar y duración de tratamiento. Tenemos que hacer una reevaluación continua, ¿no? Buscar diagnósticos alternativos e interrumpir empíricos terapias si la causa no es infecciosa. Si nosotros hemos arrancado con antibióticos y hemos observado que hemos descubierto que es un tumor, pues podemos retirar los antibióticos, ¿no? ¿Y a qué se refiere la desescalada? Una reducción gradual recomendada con diagnóstico microbiológico confirmado, ¿no? O cultivos negativos. Yo pienso que es una infección, que sería una sepsis, un shock séptico, que no sé el punto de partida, pero tengo la certeza que hay una infección. Saco cultivos y me sale estafilococo, que yo había empezado con vancomicina, y me sale estafilococo sensible a la penicilina. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a bajar, ¿no? Saco la vancomicina, le pongo cefalosporina de primera generación, segunda generación o tercera, como en la ceftriaxona, pero ya les quito la vancomicina. No se me dé, a eso se refiere, pero difícilmente hacen pues nuestros colegas, lo dejan ahí y sigue el tratamiento. Pero se debe hacer la desescalada, pero también es importante, aparte de los cultivos, es la evaluación clínica. Oye, el paciente está mejorando, ¿no? O pues si está chocado y sale así a preguntar, ¿no? Si sigue chocando y no mejora, lo hacemos. Pero si sigue bien y todo y sabemos el cultivo, hay una relación directa, vamos sacando los antibióticos. ¿Está claro? Sí, tratamientos cortos, sugerimos duraciones menores, utilizar procalcitonina y la química para guiar el cese de tratamiento. ¿A qué se refiere? ¿Tiene una neumonía? ¿Cuántos días podemos dar un tratamiento con neumonía? ¿Qué? ¿Cuántos días? A ver, enfóquense. A ver, una neumonía simple, a ver, una extrahospitalaria, a ver, que no sea nosocomial. Sí.
5 días, dice en la última literatura, dice, no, suficiente. Entonces, no, 10 días, 15 días, 20 días, no, pues no es así. Entonces, tenemos una guía en nuestros celulares, ustedes van a tener el Sanford. El Sanford nos guía, si bien es cierto, es hecho en América, pero nos guía más o menos el tiempo de dar el tratamiento. Entonces, tenemos que dar tratamiento. La vancomicina también 5 a 7 días máximo, no más. A veces dan 10, 15, 10. Y por supuesto, de acuerdo a la patología también. Ya hemos visto nuestras clases de soporte oxigenatorio, ¿no? Lo que preconizan es la cánula de alto flujo de acuerdo a la patología de los pacientes, ¿no? La oxigenoterapia convencional, monitorización de la saturación del oxígeno. Podemos también utilizar la cánula de alto flujo que están viendo acá, es un dispositivo que te da un flujo de 60 milímetros de mercurio. Entra fácil y te da antes de llegar a ventilación mecánica. Entonces, de acá, si no funciona, puede llegar a un PMI, y si no funciona el PMI, a ventilación mecánica. Entonces, nosotros estamos haciendo eso, mientras el estado del sensorio del paciente esté bien. Si el paciente, hemos dicho, con Glasgow ya menos de 8, pues no va a funcionar. Tiene que estar bien despierto, con dificultad respiratoria, pero consciente. En síntesis, hemos dicho, para evaluar un paciente, primero tenemos que hacer la detección de los algoritmos de las scores, News, MENS, SEARS, y evitar el quiz SOPA como uno. De preferencia los dos, como 1 y 2. 2. Hora cero. Antes de dar los antibióticos, tenemos que sacar hemocultivos inmediatos, no se olvide. Hemocultivo, puede ser otro germen que está. Nosotros hemos empezado una terapia empírica porque nosotros sospechamos que esa infección puede ser por estafilococo, por pseudomonas, algo. Sospechamos, pero tenemos que ver los hemocultivos. Y el lactato inicial. Todo paciente con sepsis o todo paciente que ingresa a emergencia, haga gasometría y ver justamente lo que estamos hablando. Antimicrobianos, menor de 1 hora. Si hay choque, ¿no? Si hay dudas, en 3 horas. Si no, controlamos el foco en 6 horas, rápido. Si hay un absceso hepático, tienen que operarlo inmediatamente. No, mañana es lo que escucho y van a escuchar muchas veces. Si está mal, mañana lo operamos. Todo es mañana. No, es inmediato. Y si van a ser cirujanos, ya saben que tienen que ingresar inmediato. Si son neurocirujanos, no van a hacer programación de neurocirugía. No, es inmediato las cosas. ¿Ya? Y la fluidoterapia, hemos dicho, de acuerdo a cada persona, ¿no? Cristaloides balanceados, acá sí se pone ya en primeras 3 horas, guiado por el llenado capilar. Estamos hidratando, sacamos lactato y hacemos llenado capilar y vemos cómo estamos yendo. ¿Sí? Y los vasopresores, ya hemos visto en la escalada cómo era, norepinefrina, luego vasopresina, el otro, adrenalina, ¿no? Ya está claro. Bueno, tenemos que buscar diagnósticos alternativos, ¿no? Y adaptar la terapia ante cada cambio fisiológico. La sepsis exige precisión del protocolo y flexibilidad clínica cognitiva. Todos los protocolos sirven para guiarnos, o sea, las guías, mejor dicho, las guías nos indican, ¿no? Que nos dan cómo vamos a hacer, pero en el transcurso vemos de acuerdo a cada paciente dar el tratamiento. Entonces, recomendación fuerte, acá bien sugerencia condicional y desaconsejada. Vean acá la guía, ¿no? Rescate respiratorio, un paciente con una neumonía, con una sepsis. Tenemos que hacer un manejo sistémico con todos los equipos y también no solamente la parte técnica, sino es importante la humanización y transición, ¿no?
y también la fase recuperativa, la fase de post-sepsis. A veces nosotros trabajamos como técnicos en estas partes, pero ya no nos importa cómo va el tema de humanización en el paciente. Por eso es importante, ustedes tienen que tener ese concepto, porque cuando vean pacientes están viendo a un humano, no a una cosa, no a un objeto. El paciente número 3 está cortado. El paciente número 3 tiene nombre y apellido y es una persona que siente. No, eso no se olvide. Y siempre estar acompañados del paciente. Y a veces es importante, porque ahora ya no, como está todo en el monitor, ya ni siquiera le tocan con el estetoscopio. Pero el paciente se siente mejor cuando ustedes lo van a tocar y le van a hablar. Va a haber más humanización, mayor contacto. Eso no se olviden siempre. ¿Ok? Parece un robot, dice, ya sí, chao, todo. No, así no es. Bueno, acá es un resumen de lo que estamos viendo, las directrices. En el tema de ventilación mecánica, eso ya lo manejamos nosotros. Tenemos que hacer en el síndrome de distrés respiratorios volúmenes bajos, por peso corporal bien, de una fórmula, ¿no? Usar estrategias restrictivas. Cuando hacemos distrés respiratorio, incluso hasta 5 ml por kilogramo para el volumen tidal que nosotros conocemos, ¿no? Mantener la presión meseta menos de 30, ideales de 25, la PIF, de acuerdo, ¿no? Si es moderado a grave, y de acuerdo a eso, elevamos la PIF. La PIF, la presión expiratoria del pulmón, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente nosotros un PIF normal es de 5, pero en estos casos podemos incrementar de acuerdo a 8, a 10, a 15. Entonces esto ya es el tema ventilatorio, si hay un distrés respiratorio de cúbito crono, que muchas veces nosotros hemos realizado en la parte de COVID, eso te ayuda a mejorar la respiración. Bloqueo neuromuscular, a veces desaconsejado, a veces, y soporte eléctrico. No tenemos ECMO, es un soporte extracorpóreo en pacientes que ya no tienen chance en la ventilación mecánica y no hay mayor hipoperfusión. Cuando son jóvenes se pueden poner a ECMO. ¿No han escuchado de ECMO? ¿No? Bueno, hay venovenosa, venoarterial, ECMO es una colocación a la vena como diálisis entre comillas, y eso te va a ver mayor oxigenación, sí. Entonces va a funcionar como pulmón y corazón. Eso lo tiene en Lima y sí, en el INCOR. Y en otros países comúnmente, en las otras cosas sí hay, para pacientes que sí se pueden recuperar jóvenes como ustedes, ¿no? Bien. A las intervenciones farmacológicas, corticoides, sí, condicional, tiene baja certeza, sugeridos en shock setting. Entonces, cuando nosotros estamos empezando ya a dar un segundo vasopresor, podemos dar corticoides, 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y es importante también iniciar insulina cuando la glucosa sea mayor de 180. Todos los pacientes puede haber una hiperglicemia por sepsis y shiosépticos, y eso es un indicador malo si las glicemias están elevados. Y tenemos que mejorar, tenemos que dar infusión en la UCI, no en bolos, infusión de insulina. Por supuesto, todo paciente tiene que tener profilaxis de úlceras, ¿no? Con inhibidores de la bomba de protones. Bueno, la nutrición, nosotros inmediatamente, no esperamos los 3 días, inmediatamente, si no hay mucho vasopresor, empezamos inmediatamente. ¿Cómo se puede recuperar el paciente sin nutrición? Y le damos una nutrición entera. Manejo de fluidos. Hemos dicho que no hay que encharcar a los pacientes. Bueno, las que están desaconsejados son los antipiréricos constantes, a veces le ponen cada 8 horas. Suplementación de la vitamina C, vitamina D, a eso hay otros que tratan de colocar, pero está desaconsejado, no hay evidencia actual sobre eso. Inmunoglobulinas también, porque
a veces me preguntan, doctor, ¿qué más podemos dar? Esto es tan desaconsejado. Nosotros trabajamos bajo medicina basada en evidencia. Lo que me parece que el fulanito me dijo, le voy a dar inmunoglobulinas o le voy a dar vitamina C. No, hasta el momento no ha sido comprobado su efectividad. Purificación sanguínea, terapias alternativas, cosas probióticos y bicarbonato de sodio solo en algunas cosas. Cuando el pH es menor de 7.2. Ojo. Con iraquín de 2 a 3. Pregunta de examen. Las transfusiones de sangre es una recomendación estricta utilizar solamente cuando es, ¿cuánto era? ¿De hemoglobina? Menor a 7, no más, ¿no? Antiguamente las recomendaciones de hace 10 años eran 10. No ha demostrado nada. 100. Profilaxis. Entonces es importante también el uso de harinas de bajo peso molecular, ¿no? Y terapia de reemplazo. Está desaconsejado e insuficiencia renal aguda sin indicación definitiva. Entonces, para eso tenemos que hacer una evaluación. Si está incrementado el potasio, si está en anuria, si necesita pues, terapia de reemplazo renal. Por eso hay criterios. Bueno, humanizando los cuidados intensivos que ya les he mencionado, ¿no? Como hablar del soporte pronóstico con los objetivos, con los familiares. Es importante, nosotros que manejamos ejercicios sépticos, y que tiene una probabilidad de muerte del 40% y algunos otros más, dar un confort a los familiares y también que tienen que estar bien informados sobre cómo va su familiar, no ocultar información, porque tienen que estar preparados para cualquier eventualidad, porque cualquier rato se puede morir también, y si no están preparados hay muchos problemas incluso legales. Cuidados paliativos, buenas para integrar principios para abordar el sufrimiento. Cuando hace una falla multiorgánica ya irreversible, también tenemos el derecho de informar cómo va y prepararlos a los familiares también. Es la parte de humanización de las unidades de cuidados intensivos. No decir de un momento se ha muerto y no me informaron nada y todo un lío. Pero si ayer me han dicho que estaban bien, entonces la parte de nosotros que nos toca, los que van a estar en emergencia, siempre informar. Y bien, pero hay que informar honestamente lo que está el paciente, sin ocultar. Está mal el paciente, estamos haciendo todo lo posible, está viviendo una vida artificial, porque nosotros damos una vida artificial. Sin ventilador se muere, sin los inotrópicos se muere, sin diálisis se muere. Entonces, ¿qué nosotros damos? Eso que no tiene mucho conocimiento de la sociedad, damos un soporte artificial de vida hasta que se pueda recuperar. Eso también tienen que estar informados. No todos viven con un ventilador o viven con claro, viven con diálisis, sí, ¿no? Pero con vasopresores todo el tiempo, ¿no? Bueno, directivas anticipadas. Garantizar oportunidades para redactar directivas tras el alta, ¿no? Bien. Creo que, bueno, fases de transición y conciliación, programas de transición condicional, traspaso de información, conciliación de la medicación, y bueno, claro, eso vamos a ver. Bien, el paciente sobreviviente, toma de decisiones compartidas de buena práctica, participación activa y planificación para un alta viable. Nosotros cuando ya el paciente ha salido de sepsis, tenemos que hacer una toma de decisiones donde se va. Evaluación socioeconómica es una buena práctica, evaluar las necesidades de vivienda, nutrición, finanza, apoyo espiritual. Este punto recién han puesto, se ha preocupado más por el estado social del paciente también. Ya les hemos comentado, no solamente ustedes van a ser técnicos en la parte de medicina, sino tienen que ver mucho mayor hacia la parte social y económica también del paciente que pueda haber. Buenas prácticas, proveer información escrita verbal sobre la estancia, tratamiento secuela, red de seguridad y especializada, ¿no? Buenas prácticas. Y incluir seguimientos con profesionales para controlar las secuelas a largo plazo. Una sepsis es un mundo, porque cuando uno en shock séptico sale el paciente pues casi inválido. Entonces tiene que haber una recuperación social,
fisioterapia y otros profesionales más que tienen que intervenir para tratar de reintegrarse a la sociedad. Y esa parte antes no la habían tocado, ahora la están tocando más enfáticamente. La educación del paciente y familia, competencia del proveedor primario, que es la educación y capacitación. La vida después de la sepsis, servicios post-enfermedad, rehabilitación física y apoyo en salud mental. Entonces hay pacientes que nosotros le llamamos polineuropatía del paciente crítico, no pueden ni caminar ni valerse por sí solo, ahí tiene que ver una rehabilitación. Pues todo un tema, no solamente nosotros a veces tocan la parte de la enfermedad, pero no la recuperación y después de la sepsis. Bueno, acá está el panorama de las estrategias. Esta parte con rojo no sirve, todo lo que hemos hablado en el tema de las clases. Empoderamiento del ecosistema de salud, la supervivencia a la sepsis no termina en el alta, lo que estamos mencionando ya hace rato, requiere una arquitectura de sistemas, transiciones seguras, implementar estrategias para que familias y proveedores reciban información exacta y afrontar la transición. Porque muchos de los pacientes que están en sepsis y están pues reciben rehabilitación, doctor, ¿qué voy a hacer en mi casa? Dicen, no, ¿cómo voy a hacer? Pues ahí justamente hay programas sociales, ¿no? Una evaluación continua, van a tener que ir médicos a casa para ver cómo está hasta que se recupere, ¿no? Capacitación estructural, todo el personal de uso posee competencias para apoyar la recuperación. Bien, como hemos visto, no solamente la parte técnica, sino también el abordaje post-sepsis. ¿Ya hemos terminado? ¿Alguna pregunta en sepsis? Entonces, siempre recalcando, organización para todo, ¿no? Y esa parte nos falta mucho. Les voy a contar para terminar las clases. Había un neurocirujano bien reconocido en Colombia que por azar del destino tenía cáncer terminal. Como era, generalmente no ingresan cáncer terminal a los servicios de UCI. Sin embargo, lo bajaron a la UCI porque necesitaba pues mucha dependencia de la enfermería, ¿no? Que cuiden rotación, alimentación, todo. Y el trato en la UCI era frío, no había ser empáticos, ¿no? Ver el sufrimiento, el dolor de ese paciente. Entonces, antes de morirse, dejó una nota escrita. Dice la indiferencia del ser humano, de sus colegas, que era peor que su sufrimiento de su enfermedad. Entonces, tienen que tener ese concepto que necesita pues, un enfermo, hablarles, conversar, interiorizar la dolencia y no ser frío.